Hoy vamos a meternos de lleno en un misterio médico fascinante. Uno de esos que no se resuelven en un laboratorio, sino que la respuesta estaba, literalmente, escrita en la anatomía de una paciente. Una combinación de huesos que hasta ahora nadie había visto jamás. A ver, pensemos en esto, un dolor crónico que no se va, que los médicos no pueden explicar, y que la causa sea una estructura ósea tan, pero tan única que no existe registro de otra igual en el mundo. Pues esa es la increíble historia que vamos a desglosar hoy. Como siempre, toda gran historia médica arranca con un paciente. En este caso, es la historia de una mujer cuya vida estaba siendo dominada por un dolor y una fatiga que, simplemente, no tenían explicación. Y no estamos hablando de una molestia pasajera, ¿eh? Se trataba de un dolor constante, hinchazón y un cansancio en su brazo derecho que la debilitaba de verdad. Los médicos sabían que algo estaba mal, pero no daban con la causa. La búsqueda de respuestas apenas estaba por comenzar. La investigación, entonces, se centró en una zona muy específica y compleja, el opérculo torácico. Pensemos en ese pequeño espacio entre la clavícula y la primera costilla como una especie de cruce de caminos vital por donde pasan todos los nervios y vasos sanguíneos importantes para el brazo. La sospecha era que el problema estaba justo ahí. El principal sospechoso tenía nombre y apellido: síndrome del opérculo torácico, o SOT. Imaginen esa zona como una autopista muy congestionada en hora pico. Si por alguna razón el espacio se reduce, se arma un atasco tremendo que comprime estas estructuras vitales. Esto puede causar un montón de problemas distintos, y por eso mismo es un síndrome muy difícil de diagnosticar. Ahora, lo interesante de este síndrome es que tiene, diferentes caras, dependiendo de qué es lo que se está comprimiendo. La gran mayoría de los casos, más del 90%, son neurogénicos, o sea, afectan los nervios. Pero los síntomas de esta paciente, la hinchazón, la fatiga, apuntaban a algo mucho más raro: el SOT venoso. Este representa apenas entre el 3 y el 5% de los casos, y se produce cuando lo que se comprime es la vena subclavia. Entonces, el diagnóstico general parecía estar sobre la mesa, pero el verdadero misterio seguía ahí. ¿Qué estaba causando esa compresión en la vena? Bueno, la tecnología estaba a punto de revelar una respuesta que de verdad nadie se esperaba. Y aquí es donde el caso pasa de ser simplemente inusual a ser algo histórico, porque lo que encontraron no era una sola anomalía, sino una especie de tormenta perfecta. 3 variaciones anatómicas muy raras, todas ocurriendo al mismo tiempo. Esta reconstrucción en 3D fue el momento ¡eureka! Por primera vez el equipo médico pudo ver con total claridad la extraña estructura de hueso que estaba causando todo el problema. Miren la imagen. Eso que se ve ahí no es una anatomía normal. Es un enredo de hueso extra que sencillamente no debería existir. El punto clave es que no era un solo problema. La tomografía mostró esta combinación de 3 anomalías distintas, una tríada anatómica que juntas creaban ese punto de compresión. A ver, vamos a desglosarlas una por una para entenderlo bien. Primero, la paciente tenía algo llamado proceso transverso elongado. En palabras sencillas, significa que una parte de una de sus vértebras del cuello, la C7, era anormalmente larga. Es como una rama de hueso que crece más de la cuenta y en la dirección equivocada, invadiendo un espacio que debería estar despejado. A eso hay que sumarle que tenía una costilla cervical, o sea, una costilla adicional que crece desde el cuello, algo que solo le pasa a cerca del 1% de la población. Pero en este caso no estaba ahí sola, sino que se conectaba directamente con esa rama de hueso que acabamos de mencionar. Y aquí viene la pieza final, la que une todo de una forma increíble, la sinostosis. Resulta que esa costilla extra no estaba suelta, estaba completamente fusionada, pegada a su primera costilla normal. Esto creaba un puente de hueso sólido y rígido. Esta es la variación más rara de todas, y en conjunto, las 3 anomalías formaban una auténtica jaula ósea alrededor de esa autopista anatómica. Y para que nos demos una idea de lo extraordinario que fue este hallazgo, esto es lo que dijeron los propios investigadores. Básicamente, que hasta donde ellos sabían, esta combinación específica de 3 anomalías nunca antes se había reportado. Estaban viendo, por primera vez, una anatomía única en su tipo. Descubrir la estructura fue un paso gigantesco, claro, pero todavía quedaba una pregunta fundamental. ¿Era esta tríada la verdadera culpable de los síntomas? Necesitaban la prueba definitiva, la prueba irrefutable.
Con una imagen estática no bastaba. Para confirmar la causa del problema, los médicos necesitaban ver qué pasaba con los vasos sanguíneos cuando el brazo se movía. La clave estaba en hacer una angiografía por resonancia magnética dinámica, un estudio que puede capturar imágenes del flujo de la sangre en tiempo real. Y aquí la tenemos, la prueba definitiva. Observen la imagen de la izquierda. El brazo de la paciente está en reposo y el flujo de sangre en la vena se ve perfecto, normal. Ahora, miran a la derecha. En el momento en que levanta el brazo, ¡pum! Esa estructura de hueso anómala aplasta la vena de forma crítica. El flujo sanguíneo casi se detiene por completo. Esta fue la pistola humeante, la prueba que conectó esa anatomía única con todos sus síntomas. Pero más allá de resolver el misterio para esta paciente, este caso tan particular nos deja lecciones valiosísimas para la medicina, sobre todo en cómo diagnosticar condiciones que son muy complejas y difíciles de detectar. La gran conclusión aquí es que el cuerpo humano todavía nos guarda muchísimas sorpresas. Este caso demuestra que, incluso en esta era de medicina tan avanzada, pueden existir combinaciones anatómicas nunca antes vistas, que son la verdadera causa de los problemas de un paciente. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues este caso nos deja una especie de ruta diagnóstica ideal para casos difíciles. La tomografía en 3D es clave para ver la arquitectura del problema, y la resonancia dinámica es la que confirma la función, o sea, si esa arquitectura está causando o no la compresión. Es la combinación de estas tecnologías lo que permite resolver estos rompecabezas anatómicos tan complejos. Este caso es un recordatorio fascinante de que, a pesar de todo lo que hemos avanzado, el cuerpo humano aún guarda innumerables secretos. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cuántas otras anomalías así de únicas estarán esperando a ser descubiertas, ocultas en la anatomía de cada persona?